Vai se va, te copa. Babe, Cuñacaraí, Paraguay, en Guerra San Ricardo, Guajara la Isla, Aveí, Instituto Superior de Lengua, Motenón de Jara, Guajara Valentina Canese, Ave Ñane San Ricardo, Guarani Meguán, Guajara Graciela Aquino, Guajara Cuera, Bemeva, Guarani Boe Sigribre, Temin Boe Cuera, Apa, Teñan de Tirago Cuerarebe, Ave Sanguino, Señor, que Paulino Gómez Ray. Kopi harebe nyanyo mombe uimita be membe Guarani de Yasab de Boe Hau Super lleva vai sete paike harakati batisa ba kakwa o peare hiwa upeyanga bo hasata de tenya tribe anya tambo hasapete pa ego ina be anga be kwatia hayo peare hiwa Ani punu se mandou a serra e mo foi boihara que tu querido mo eu a Guarani boihau super coa rico de recriva que mo boiha que tenho na boiha que tu querido miliciais Mateo Benítez da Ria boiha que tu boiha Natalia que você de Canese a ver boiha Valentina Tenianino que tem reconocimiento ministra y directora, la directora de nuestra cátedra también, a dos figuras muy importantes. Hablar de educación superior, hablar de Guaraní, la educación superior, implica en este caso reconocer la trayectoria de mucha gente que hoy está trabajando como los muchos profesores que están acá en la cátedra de Guaraní y lastimosamente los que ya nos dejaron. Y decía que recordaron a Luciades Benítez, recordaron más que a un amigo, un hermano. Trabajamos mucho tiempo juntos y lo conocí muy bien, una persona extraordinaria, un carácter fuera de serie. Y lo mismo tengo que decir de la querida profesora de nuestra querida Boejara, Natalia Krivoshin, de Canese, una persona incansable y que justamente tuvo a su cargo una de esas publicaciones que comenzaron a difundirse en un tiempo bastante difícil, que es la revista Ñeñitín, y junto con el doctor Tadeo Salatea y Feliciano Acosta, ellos fueron compañeros de promoción y empezaron esa difícil tarea. Fueron saliendo varios números, primero semestralmente, luego anualmente. Bueno, hay una colección que nosotros tenemos acá en la biblioteca del Instituto de Lenguas. Guaraní, que Cuibacué, 1944, se como Eusuca. El ingreso a Guaraní fue en el año 1944 en la actual carrera de letras. Entonces, la institución se llamaba Escuela Superior de Humanidades, que 4 años después, en 1948, pasó a denominarse Facultad de Filosofía, dependiente de esta universidad de la cual formamos parte. Y el mentor, yo suelo decir que entre tantos nombres importantes todavía tenemos que reivindicar Ñanemanduá, Ñamumbae Guazú, Ñamumbae Jeracuera, particularmente un ídolo mío, y que fuera en este caso el doctor Reinaldo Julián de Cula Rosa. De Cula Rosa, un estudioso extraordinario de Guaraní, prácticamente la gramática que hoy nosotros estamos estudiando, el sistema ortográfico, la morfología y una parte de la sintaxis, ya que no pudo concluir el trabajo, una parte muy importante de la sintaxis se le debe a de Cula Rosa. Y él entra como docente de lengua guaraní en la carrera de letras. Posteriormente, uno de sus discípulos allí, que fue también abogado, el doctor Víctor Natalicio Vasconcelos, lo llevó a él al Colegio Nacional de la Capital. Y luego, en 1956, en 57, 58, siempre de Cula Rosa de por medio, se enseña el guaraní en la actual Academia Militar, también en la actual Academia de Policía y en la Escuela Municipal de Arte Escénico, ¿verdad? Donde muchos connotados dramaturgos y gente de teatro tuvieron la oportunidad de compartir las clases de Cula Rosa. En 1961 de Cula Rosa
empresa crea el Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, el IDELGUA, que hoy justamente lleva su nombre, y el cual últimamente fue director el querido don Guajará Milciades Mateo Benítez Larrea. Y Decur sigue la trayectoria. En 1967, él, hablando en un término así muy común, cranea un proyecto ambicioso y con el deseo de presentarlo a la Convención Nacional Constituyente reunida en 1967, y elabora un documento, una propuesta para que el guaraní pase a ser idioma oficial. El pedido fue para que sea idioma oficial. Y después hizo un trabajo muy importante porque se acercó a varias instituciones culturales y también a muy destacados lingüistas que hacían un trabajo particular, personal. Como que están en la escuela, y su escuela que tuvo un poco de era copa diaria, un poco su escuela mañana, hemos más en Amanda llevó a su. Él había hecho la presentación y el resultado de esa presentación finalmente no se dio como en principio se hizo el pedido. Sí se reconoció el guaraní como idioma nacional. Artículo 5. Los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní, punto, será de uso oficial del español. Lo que con el tiempo generó todo problema, hoy está ella, guaraní, el castellano, que está allí por guaraná, ya está un niño morando castellano, niño está un burguesa castellano, pero bueno, al fin y al cabo lo que hoy se reconoce y que inclusive sirvió para que en 1975 la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní del Paraguay tomase como el Día del Idioma Guaraní, está vinculada a la fecha de promulgación de esa constitución, que fue el 25 de agosto de 1967. Y allí que 25 de agosto quedó como Día del Idioma Guaraní. Y seguido a eso, se dieron otros acontecimientos que voy a ir mencionando hasta una partecita más. En 1971, el entonces Instituto de Lingüística Guaraní comienza a formar profesores de lengua guaraní. Y de esa promoción son, por ejemplo, el profesor Pedro Moliniers, el profesor Almeida Aquino, la profesora Selva Duarte de Franco, solo recordar un japonés, un Etoshi Shirahama, que estudió y finalmente en 1972, después la cosa se acerca acá al rectorado por una indicación del entonces presidente de la República y le plantea al doctor Dionisio González Torres, rector de esta universidad, la posibilidad de crear una carrera de lengua guaraní, una licenciatura. Y González Torres, que también era una persona que apreciaba mucho la lengua guaraní, tomó el pedido de él, y hay un hecho inédito que había ocurrido cuando eso, normalmente los que conocen, el otro día comentaba con los alumnos del primero y del segundo, se usa el mismo procedimiento parlamentario acá en el Consejo Superior Universitario. Se recibe una propuesta, se deriva a comisiones, vienen los dictámenes, o uno o dos, lo que sea necesario, a favor o en contra, y luego la plenaria aprueba o no un pedido. Y cuando eso se dio, un hecho muy especial que González Torres pone a consideración sobre tabla el pedido para la aprobación de la licenciatura, y hubo una abrumadora aprobación del proyecto. Una cosa muere ese año, en 1972, y ya no pudo iniciar la carrera que oficialmente empezó en 1973, que es esta carrera nuestra. Bueno, y empieza con la dirección de su discípulo inmediato, que es el querido profesor también, el doctor Almidio Aquino, Almidio Milciades Aquino Arguello, ¿verdad? Bueno, y empieza la carrera, y las circunstancias hicieron que los que terminaron el profesorado en el IDELGUA pasasen acá a empezar la licenciatura. Y esos mismos nombres que les mencioné fueron parte de esa primera promoción. Menos el profesor Almidio Aquino, que pasó a ser director de la carrera y ya no pudo cursar la carrera, ¿verdad? Hay una egresada que hoy día tiene 95 años y que ella está viva. Yo decía, a lo mejor la semana que viene la podemos invitar.
una persona lúcida, se mueve sin problema. Consuelo Palazón, ¿verdad? Una señora que está acá. Yo le decía el otro día a los estudiantes que una persona muy especial, vive en la opulencia, vive bastante bien. Está acá sobre Mariscal López y sería de este lado ya Brasilia. Frente a la embajada norteamericana hay una casa enorme que tiene que ver con la famosa película Lo que el viento se llevó, ¿verdad? Y bueno, esa mansión le construyó a ella el marido, ¿verdad? Esta señora pues se dedica todavía sigue cultivando orquídeas y repito, es la única egresada de aquella promoción que continúa viva. Entonces creo que sería interesante rendirle un homenaje. Bueno, pasa el tiempo, en la década del 80 se aplica en el Paraguay un modelo de educación bilingüe, que fue muy cuestionado, ¿verdad? Y ese era un modelo bilingüe de transición. La idea era partir del guaraní, pasar al castellano, ya no retornar al guaraní. Bueno, no duró mucho tiempo, hubo una serie de presiones. Cuando yo hablo de presiones me refiero a la gestión también de la Asociación de Profesores de Lengua Guaraní, que cada evento que hacía la Federación de Educadores del Paraguay, que era la única federación entonces de docentes, siempre íbamos y reclamábamos que habían las famosas 4 fases del lenguaje: hablar, escuchar, leer y escribir, y esas 4 entonces se daban con el castellano, y en el modelo que se aplicaba para con el guaraní era simplemente escuchar y hablar, no leer y escribir. Y bueno, fuimos muchas veces y el resultado de eso fue que a partir del año 1987 el guaraní se incorpora a lo que entonces era el ciclo básico de la educación media, lo que hoy sería el tercer ciclo de la escolar básica, 7º, 8º, 9º, cuando esos primeros son el tercer curso. Y bueno, pasa el tiempo y se da otro acontecimiento importante en el 92. El guaraní es reconocido como idioma oficial. En el 94 se incorpora a la educación desde el primer grado. Y es allí donde suelo hacer siempre un comentario bastante peculiar. Hasta Néstor Guaraní pasó la de Caín, y vivió la historia al revés. Empezó en la universidad y por fin en el 94 llegó a la escuela, al primer grado. O sea, que empezó siendo universitario Guaraní, ¿no? Bueno, pintoresca la historia, pero a partir de allí entonces, ¿qué es lo que se fue dando? Se fueron abriendo los espacios, termina el 9º grado, termina la educación media. Ya entonces, en el año 2000, el Ministerio de Educación habilitó un profesorado en el 4º año, la especialidad para lengua guaraní, lengua y literatura, ¿verdad? Y bueno, aparte de la gestión acá del Instituto de Lengua formando licenciados en lengua guaraní, hasta el año 2000 también teníamos un plan curricular de 3 años, ¿verdad? Y a partir del 2001 en adelante, la modalidad de 4 años con la defensa de tesina, ¿verdad? Bueno, y calculamos, yo creo que no estoy muy errado, no voy a estar muy errado en los números, a lo largo de todo este tiempo, de esta carrera han egresado aproximadamente 500 egresados. Una suma exigua, las hectáreas lleva que tenés esta vez, pero sin embargo muy valiosa, porque la gran mayoría de la gente que después se dedicó a promocionar el guaraní salió de acá, incluida la querida profesora Natalia de Canese, Feliciano Acosta, Tadeo Salatea, Ramón Silva, Rubén Rolandi, Ida Genes, Selva Duarte de Franco, hoy María de Manso del Agüero, también el caso de María Elvira Martínez de Campos, cito algunos nombres. Bueno, acá también directora general de la Secretaría de Política Lingüística, la profesora Celia, las propias docentes de la carrera, que en este caso yo creo que le dan y le dieron y le dan esa presencia tan importante al guaraní en esos tiempos iniciales. Se incorpora a partir de la creación de la ley de universidades, se van creando universidades públicas y privadas, luego ya en un proceso más reciente, la NEAES de por medio, se van habilitando instituciones universitarias, ya sean universidades o institutos superiores, y se va incorporando el guaraní. Es más, la NEAES tiene como uno de sus requisitos que las carreras que tengan que ser acreditadas tengan que tener dentro de su malla curricular hoy
guaraní como asignatura, ¿verdad? Y a eso tenemos que mencionar finalmente que todas las universidades públicas hoy tienen cátedras de guaraní. Acá, el caso de filosofía, bueno, de psicología, letras, ciencias de la educación, periodismo, por citar algunas, tienen cátedras de lengua guaraní. La Facultad de Derecho, la Facultad de Ciencias Médicas, Arquitectura, hoy en día la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, la Facultad de Ciencias Económicas, son algunas de las que ya tienen incorporada la cátedra de lengua guaraní. Y dentro de eso, las demás universidades públicas, todas hoy tienen cátedras de guaraní, las universidades privadas también. Y quiero relacionar esto con una cuestión también muy importante en esta última parte. El guaraní traspasó la frontera, está en la Boñiboé, Argentina, Cuba, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de Rosario, Universidad del Nordeste, Universidad Nacional de Misiones, Mia Apitepe, Brasil, Universidad de São Paulo, Dourados, Paraná, están en la Boñiboé, Guaraní, lleva la Mourilla de Vigo a Pepo de Gozuco y Unila, a Pepe Arevi y Boñiboé Guaraní, a Bolivia, Estados Unidos, en Guaraní, España, la Iarevi, Curicó, Arpiñanda, de Francia, Universidad de París, la Sorbona, Alemania, como Internet de Ñanuti, Alemania, Boejara, era Lustin, a Pepe Guarejina, a Italia, a Tambo, Tambo. Y ahora se ganan de eso de Guaraní, una cara con hambre, Boejao, su cuera, dentro de las universidades. Acá una cuestión que inevitablemente parte de esa realidad insoslayable, inevitable, que todas las carreras, un poco más, un poco menos, pero todas tendrán que tener la inclusión del guaraní por una cuestión de la realidad social. Hay cosas que está viendo que no hay a ver cosas en que este mismo que está dejar a la isla indígena de tiempo de papel en ese momento antes de cogernos a la escuela, médicos a la escuela, y cuando mantener a guaraní, que te tenían de la visión y ya en la escuela de ir y mi básica era castellano. O sea, era yo para ver de puri iba a hidrocefalia a todo el ojeo. De puri iba de usuga y tepenja, oñiboeja guaraní. Está de hecho la única licenciatura en lengua guaraní en universidades nacionales. Es la primera, repito, del año 1973 en su funcionamiento hasta ahora. Acá esta tarde tuvimos la satisfacción de estar en una mesa y de entregar, en este caso, una calificación la más alta a uno de los egresados, Joel, que estuvo en sus vecinos hoy, poco bien asociarse a esta noche tan especial. Pepe, a Villete me enseñando a ver.